Hola, en este video ahora sí vamos a conectar nuestra aplicación con la cuenta de MongoDB que acabamos de crear. Perfecto. Bien, primero vamos a ir de vuelta a Overview y vamos a buscar por esa conexión que nos había dado Mongo. Entonces le doy a clic a conectar y elegimos de vuelta Drivers. Bien, primera instrucción que tenemos es instalar MongoDB. Así que copiamos eso, vamos a ir a nuestra consola y vamos a correr el comando ese. En este caso yo ya lo corrí, pero bueno, correlo y cuando eso esté instalado, vamos después también a ocupar otra tecnología que se llama Mongoose. Esto viene directamente de la documentación para desarrolladores de MongoDB. Mongoose es una biblioteca que te ayuda básicamente a estructurar y a acceder a los datos que están en MongoDB con mayor facilidad. Bien, dos cosas te quiero marcar cuando ocupamos Mongoose. Primero, Mongoose ocupa algo que se llama esquemas. Entonces, ellos dicen que el esquema define la estructura de los documentos de una colección. ¿Esto qué significa? Ahora en esta imagen, en realidad ves esto que está mal traducido por Google, pero estos básicamente serían strings, booleans, números, fechas. Básicamente, lo que hacemos con un esquema es decirle, te vamos a pasar diferentes campos y valores, en este caso el campo sería título, y el valor siempre va a ser, por ejemplo, un string. En nuestro caso, cuando creamos las tareas, sí teníamos un título y siempre nuestro valor va a ser un string. Después, por ejemplo, para nosotros, para la descripción, va a ser un string también, para la fecha, va a ser una fecha, y para si está completado o no, le vamos a pasar un boolean. Entonces, en el esquema ese, definimos qué naturalidad, qué tipo va a ser cada campo. Bien, entonces eso es con el esquema y después el módulo, los módulos toman el esquema que nosotros creamos anteriormente y lo van a aplicar a cada documento de la colección. Entonces, es decir que van a agarrar la información que le enviamos a nuestra base de datos, la van a ocupar nuestro esquema, entonces de esa manera nos van a ayudar a integrar eh, el esquema con nuestra base de datos. Perfecto. Si bajamos un poco más, vemos que acá nos da un poco de instrucciones de cómo instalar Mongoose y tenemos esta línea acá, que es la que tenemos que copiar y la vamos a correr en nuestra consola. Entonces vamos a correr npm install mongoose. En este caso también yo ya la corrí porque ya lo instalé antes, así que no lo voy a correr. Y después hay otra tecnología más que te quiero mostrar, ya que estamos instalando cosas que vamos a ocupar. Vas a buscar en Google eh, un .env, env por environment, eh, pero básicamente esto .env te va a permitir tener las variables cargadas de una manera local, entonces no están escritas lo que se llama hard-coded, que son, por ejemplo, escritas directamente en nuestro código, cosas como credenciales, como contraseñas, o si no, llaves o llaves secretas también. Entonces, todas estas variables que son importantes para que nuestros diferentes programas corran, eh, van a estar en este archivo que se va a llamar .env y que esto está de una manera segura que no va a estar expuesto a, bueno, a, a la gente que va a ocupar nuestro website. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a correr este código acá, lo vamos a copiar eh, y lo vamos a correr en la consola. Creo que también ya lo instalé, pero bueno, lo corro de vuelta por las dudas. Perfecto. Bien. Mientras que esto instala, ¿qué vamos a hacer? Para empezar a ocupar .env, nosotros vamos a crear un archivo y este archivo lo habíamos visto cuando te estaba mostrando la página donde descargamos el comando de node.env. El archivo también se va a llamar de la misma forma. Entonces acá es donde vamos a crear una variable que va a ser mongo-uri espacio, que esto en realidad es lo mismo que teníamos, si me voy a donde tenemos nuestra base de datos,
lo que tenemos acá es básicamente una string de conexión. Esto vamos a copiar y lo vamos a pegar a acá. Entonces, lo que voy a hacer es, yo antes te dije que íbamos a guardar la conexión que nos daba Mongo. Entonces ahora estoy copiando la mía y la pego acá. La única diferencia con la que nos está presentando Mongo acá, que es la misma, fíjate que tiene, primero vas a tener que borrar estos dos porque simplemente lo comentan y te dan esto de ejemplo. Tiene mi usuario y después ellos escriben acá contraseña. En este caso yo lo que hice fue borré esa contraseña y puse mi contraseña real. Así que vos pones la tuya real eh, y todo lo demás tal cual como está. Bien, una vez que hayas hecho esto, lo guardamos y simplemente cerramos ese eh, .env file. Bien, simplemente un comentario, una vez que agregues ese archivo, lo que vamos a hacer es vamos a ir a gitignore y en gitignore vas a agregar, fíjate que acá yo tengo, agregué una nueva línea o dos nuevas líneas en realidad agregué, que son eh, .env, que es el mismo nombre que le di acá, y a veces también ese mismo archivo se suele llamar .local, así que por las dudas yo puse los dos. Y lo que hace esto significa que cuando yo empujo mi código a GitHub, ese archivo va a ser ignorado. ¿Por qué? Porque este archivo va a tener cosas que son sensitivas o, bueno, que no deberíamos compartirlas, entonces las vamos a mantener en privado y no queremos que se vayan a GitHub. Perfecto. Ahora sí, vamos a empezar con la conexión a MongoDB. Vamos a crear un nuevo archivo y lo vamos a llamar utils. Perfecto, utils. Perdón, esto tendría que haber estado en minúscula. Bien, ahora sí. Y dentro de utils vamos a crear un archivo que se va a llamar database.ts. Bien. Acá es donde vamos a guardar nuestra conexión con MongoDB. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a importar Mongoose. Entonces va a ser import mongoose y vamos a también importar mongoose con mayúscula. Perfecto, from mongoose. Bien, ahora que ya tenemos, perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es, como nosotros estamos ocupando TypeScript, tenemos que declarar que, bueno, qué tipo va a ser la conexión que vamos a ocupar. Entonces, para eso vamos a declarar una interfase. Y perdón que no soy tan bueno explicando esto de TypeScript, pero básicamente creamos una acá lo deletré mal, interface y la vamos a llamar Mongoose Conexión. Mongoose Connection, perfecto, y creo que en realidad escribí mal porque esto, perdón, por ahí lo tipeo en inglés, Mongoose Connection y va a ser, bien, acá vamos a tener dos cosas en esta conexión, vamos a tener la conexión y vamos a tener una promesa. Bien, la conexión va a ser de Mongoose, que por eso, Mongoose, perfecto, que por eso escribimos con mayúscula porque esto es como el TypeScript. Y también a veces puede ser null cuando no existe la conexión. Y la promesa va a ser una promise y acá va a ser una de type mongoose. Y también porque no siempre va a existir, a veces va a ser null. Perfecto, bien. Entonces, para lo siguiente, lo que nosotros vamos a hacer es, si tenemos una conexión existente a MongoDB, la queremos ocupar. Pero por el contrario, si no tenemos ninguna conexión existente en MongoDB, vamos a crear una nueva. Entonces, con esta estrategia, lo que hacemos es, nos conectamos una vez y la siguiente vez que hacemos una llamada a la base de datos, vamos a chequear si tenemos una conexión existente. Si ya tenemos, vamos a ocupar la misma conexión, así no empezamos a crear millones de conexiones diferentes cada vez que tengamos que hablar con la base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente chequear si está cacheada esa información. Entonces voy a crear una variable que va a ser
soy malo para pronunciar esto, pero cache, o como sea que se pronuncia eso. Y esto va a ser una conexión de Mongoose. Perdón, el tipo va a ser como una de Mongoose Connection. Bien, perfecto. Y esto va a ser eh, una global as any. Y por último va a ser punto .mongoose. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a chequear si esa conexión existe. Y si no existe, lo que vamos a hacer es vamos a hacer cache equal de vuelta sí, de vuelta como global as any y punto .mongoose. Y esto va a ser igual a lo que es nuestra conexión vacía. Una conexión igual a vacía, a null, y lo mismo como acuérdate que nuestra conexión tiene dos elementos, dos atributos, una conexión y una promesa. Abajo va a ser nuestra promesa, promise, y que también va a ser null. Entonces, esto básicamente, si no está, si no está callada, lo que vamos a hacer es vamos a ir como al estado inicial de esta variable, que van a ser todo null. Bien, ahora sí, vamos a crear nuestra función, que es la que vamos a llamar cada vez que nos queramos conectar a nuestra base de datos. Entonces vamos a hacer export cons, connect to database, database, perfecto. Esto va a ser una función asíncrona, así que perfecto. Bien, acá lo que vamos a hacer es vamos a ver si nuestra cached.connection existe, y si existe, lo que vamos a hacer es vamos a devolver la misma conexión. Entonces va a ser, copio esto que está acá y lo pegamos. Bien, entonces, si existe, devolvemos esa conexión y se acabó. Perfecto. Ahora, si no existe, lo que vamos a hacer es vamos a cache, vamos a crear nuestra promesa, y esta promesa va a ser primero igual cache a la promesa. Si esa promesa no existe, ahora sí vamos a crear una nueva conexión. Entonces vamos a llamar a Mongoose. Acá vamos a crear una conexión, perdón, vamos a conectarnos. Y acá vamos a ocupar la variable, porque sí, fíjate que acá ya me sale la sugerencia que tengo que pasar primero el URI, que es la string de conexión a Mongoose, y después tengo que pasar un par de opciones. Entonces, primero vamos a pasar esta variable que cargamos acá en nuestro archivo .env. Entonces, voy a copiar esto, y de la manera que accedemos a esa variable es de esta manera: process.env, perdón, y ahora sí el nombre de la variable. Bien, ahora tengo que pasar qué opciones quiero pasar para la conexión. Entonces lo que vamos a pasar va a ser el nombre de la base de datos, que va a ser dbname, que en mi caso, si vuelvo a donde creé mi colección, vuelvo a colecciones, yo creé mi base de datos con el nombre de Organiza Ya. Si vos creaste con otro nombre, acá vas a ocupar el mismo nombre que tenés acá. Entonces voy a volver a mi editor y mi nombre de la base de datos va a ser Organiza Ya. Perfecto. Y por último, vamos a pasar otra cosa que es el buffer command. Perfecto. Y esto va a ser falso. Bien. Muy bien. Y por último, acá vemos que TypeScript nos manda un error que dice que eh, el string este puede ser indefinido. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer un chequeo. Vamos a hacer un chequeo acá de si el process.env.mongoURI, si no existe, vamos a devolver un error.
throw new error. Ahora sí. Y acá vamos a decir que estamos missing, bueno, en español, falta y el Mongo URI este. Perfecto. A ver si lo deletreé. Ahí está. Tenía mal escrito. Perfecto. Entonces, ahora que chequeamos primero por nuestra conexión, después si esta variable existe. Si existe, eh, ahora sí nos vamos a conectar. Nos vamos a conectar a la base de datos Organiza Ya. Y por último, lo que vamos a hacer es nuestra cache.connection va a ser igual a nuestra promesa. Y va a ser cache.promise. Bien. Entonces, de esa manera, nuestra conexión va a tener el valor de, perdón, el atributo de esa conexión va a tener el valor que nos devuelve Mongo. Y por último, vamos a devolver, nuestra función va a devolver nuestro cache connection. Perfecto. Entonces, ahora sí, eso guardamos. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear nuestra esquema. Para los esquemas voy a crear otro directorio en el cual lo vamos a llamar models, que esto va a ser todos los diferentes modelos que vamos a ir creando para, eh, para ocupar en la base de datos. Así que vamos a donde está models, perfecto. Acá en models voy a crear un archivo nuevo, que en este caso lo voy a llamar tareas.ts. Bien. Y acá dentro de tareas lo que vamos a hacer es, vamos a importar el esquema y los modelos de Mongoose. Entonces, import, y vamos a hacer esquema con mayúscula, después vamos a importar model, model singular y después model plural. Bien. Y todo esto viene de from Mongoose. Bien. Entonces, vamos a declarar nuestra esquema con, esto lo vamos a llamar tareas esquema, singular tarea esquema, y lo que vamos a hacer es va a ser una nueva esquema. Esto abrimos paréntesis y abrimos corchete. Perfecto. Entonces, lo que nosotros habíamos hecho antes en nuestra index, básicamente, habíamos creado 1, 2, 3, 4 atributos que va a tener cada documento. Entonces voy a copiar lo mismo, voy a hacer título. Bien, esto va a ser de un type string. Perfecto. Después, string con mayúscula. Bien. Y acá vamos a poner, en este caso yo quiero que el título de cada tarea sea obligatorio. Entonces vamos a ponerlo como require true. Bien. Entonces, perfecto. Después vamos a poner nuestra descripción. Perdón, lo hago más corto, ahí está, descripción. Y lo mismo, va a ser type string con mayúscula. Muy bien. Y en este caso, no quiero que sea obligatorio. Lo voy a dejar simplemente como opcional. Y después, a ver qué teníamos. Nosotros teníamos date y is completed. Bien. Entonces vamos a poner date, que mi fecha en este caso va a ser de type date. Perfecto. Muy bien. Y en este caso, para la fecha, lo que quiero hacer es que por default quiero que sea la fecha en la que se creó ese documento. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a ocupar la default
y acá siempre va a ser la fecha de ese momento. Así creamos una fecha. Perfecto. Entonces, aunque yo no pase un valor para la fecha, por default, ahí está, por default va a ser la fecha de ese momento. Y por último, tenemos el isComplete que va a ser de type boolean. Entonces pongo type, boolean con mayúscula. Muy bien. Y eso nomás. Perfecto. Entonces ahora sí, tenemos ya nuestra esquema creado y lo que tenemos que hacer es, vamos a crear const tareas, perdón, tarea, perfecto, y tareas va a ser igual al modelo, models, perdón, con models con S plural, de tarea. Bien. O va a ser, en este caso, básicamente chequea si tenemos un modelo que se llama ya tareas, y si no, vamos a crear un nuevo modelo, que el modelo se va a llamar tarea, y va a ser de la esquema tarea. Tarea, esquema. A ver si lo estoy escribiendo bien. Perfecto. Entonces, bien. Y por último, acá tengo export default tarea. Entonces, lo que hacemos es, creamos acá una variable que se llama tarea, que va a ser o el modelo existente o el modelo nuevo que nosotros creamos de la esquema que tenemos acá. Bien. Entonces, si yo guardo esto, ahora sí, ya habíamos creado nuestra base de datos, perdón, nuestra conexión a una base de datos, ya creamos nuestro esquema y hoy estamos ocupando acá los modelos para crear cada documento que vamos a hacer. Entonces, por último, vamos a, en la carpeta que tenemos acá, live, vamos a crear un archivo que se va a llamar eh, actions.tareas. Bien, perdón, .ts. Tareas.ts. Bien, entonces acá es donde vamos a empezar a crear las diferentes funciones que vamos a ocupar cuando en este caso tengamos que hacer algo con respecto a las tareas. Entonces, si yo quiero, primero voy a crear una función nueva que va a ser agregar una nueva tarea a nuestra base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer export const, la función esta se va a llamar crear tareas, crear tarea, bien, y va a ser una función async. Perfecto. Ah, esto le voy a dar a useServer. Así es. Si te acordás, en Next.js algunas cosas pueden ser del lado del cliente y otras cosas del lado del servidor. Entonces yo siempre quiero que esta página sea del lado del servidor. Entonces, ya que la creé, pongo eso ahí arriba. Bien. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, en este caso simplemente voy a ocupar esto que tengo acá, que lo habíamos tenido de antes, y voy a crear const, esta va a ser mi tarea, new, perdón, eh, tarea nueva, y va a ser igual al objeto este. Bien, entonces de esa manera lo que vamos a hacer es, vamos a crear nuestro primer objeto ocupando esto acá. Después en el futuro ya vamos a crear un formulario donde el usuario va a crear el título, va a escribir una descripción, la fecha en este caso la vamos a dejar sin pasar porque me acuerdo que le pusimos por default la fecha del momento y esto como completado. Pero por el momento lo ocupamos así para crear un nuevo récord en nuestra base de datos. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer await, y acá vamos a llamar a nuestro modelo. Entonces va a ser el modelo de tarea, que esto va a venir de acá, models tarea, perfecto, y, perdón, ahora que me estoy acordando, primero que todo lo que vamos a hacer es, vamos a await, conectar a la base de datos. Await, connect
to database. Bien, conectamos a la base de datos y ahora sí, lo que vamos a hacer es vamos a abrir un try, ahí está, a ver que me lo, perdón, un try and catch block. Estoy esperando a ver que me lo sugiera. Ahí está, try catch. Y esto va a estar adentro del try. Muy bien. Entonces vamos ahora sí. Await tarea. Punto. Esto es await tareas. Punto. Vamos a hacer create. No, ¿cómo era? Era. Ya te digo cómo era. Ahí está. Era await new tarea y esto sí va a ser nuestra tarea nueva. Perfecto. Entonces se va a crear nuestra tarea nueva y esto, acá, perdón, te dije mal, no era tarea, era const tarea igual a la tarea nueva que acabamos de crear y por último lo que vamos a hacer es se guarda esa tarea. Entonces va a ser await tarea punto save. Entonces de esta manera nuestra tarea nueva se va a crear. Repito porque me compliqué un poco cuando estaba diciendo todo esto y escribirlo al mismo tiempo, pero básicamente esta es la tarea nueva que vamos a crear. En el futuro va a venir de manera dinámica, pero ahora lo tenemos escrito así. Entonces primero nos conectamos a nuestra base de datos. Una vez que ya estamos conectados, creamos nuestra nueva tarea. Esta nueva tarea viene de acá y después a esta nueva tarea se la guarda en nuestra base de datos. Entonces, si esto por último, voy a hacer const tarea creada, simplemente lo guardo, no sé si capaz que ni lo ocupe, pero bueno, por lo menos para guardar una variable. Y por último vamos a hacer return y lo devuelvo acá. Perfecto. Bien. Y por último acá vamos a tener console log error por si tenemos algún error. Perfecto. Entonces ahora sí, nosotros creamos nuestra primera función y lo que quiero hacer por el momento es simplemente correrla. Entonces me voy a ir a a nuestra página y acá lo que voy a hacer es voy a llamar a esta función. Entonces esto voy a hacerlo acá como tareas. Lo estoy esperando que cargue. Ahí está, cargó la sugerencia. De vuelta, esta sugerencia la haces haciendo clic a la variable control y barra espaciadora y te sugiere. Entonces fíjate que está por importar de la libs de librería y después de actions tareas. Muy bien. Y por último, await. Esto vamos a hacerlo default async function. Esto perfecto debe ser hasta que por ahí tomo un par de segundos en arreglar los errores de TypeScript y lo voy a hacer console log. Entonces lo voy a guardar a const tarea para ver qué devuelve. Y bueno, en realidad lo que vamos a hacer es, vamos a correr esto y vamos a chequear en la base de datos a ver si se creó. Entonces, ahora sí vamos a correr nuestra consola que va a ser npm run dev y escribimos bastante código, así que no me extrañaría que algo esté mal y tengamos que rechequear, pero por las dudas. Bien, si voy a mi browser y voy a localhost, muy bien, ahora nuestra página va a empezar a cargar y mientras tanto chequeo la consola mientras que compila. Perfecto, ahí está empezando la aplicación.
Bien, fíjate que acá cargó en los environments, cargó el archivo este donde tenemos nosotros nuestra variable. Así que bien, ahora está bastante lento porque estoy grabando, pero si todo va bien, a ver si cargamos la página de vuelta y si compila y podemos ver nuestro... bien, compilando, perfecto. Que está bastante lenta mi computadora. Perdón por la tardanza. Bien, finalmente terminó de compilar. A ver si esto me muestra. Perfecto, ahora sí, cargó la página. Perdón de vuelta por todo lo que tardó eso. Y ahora vamos a volver a nuestra base de datos. Y si ves acá a la derecha de todo, tenés el botón para darle a refresh. Refrescamos. Y ahora sí, dedos cruzados para ver si nuestro récord está en nuestra base de datos. Espectacular. Entonces vemos que nosotros, en este caso, lo habré corrido varias veces porque estaba lento, pero bueno, vemos cómo ingresamos nuestro primer récord en la base de datos. Perfecto, entonces ves que tenemos el título, la descripción. Fíjate que nosotros no habíamos pasado una fecha. Si voy a mi código, a donde teníamos actions, tareas, nosotros acá no tenemos una fecha. Entonces eso está por default, lo está tomando de donde creamos el esquema. Perfecto, tenemos el is completed. Y fíjate que MongoDB siempre te agrega un campo nuevo que es el ID, guión bajo ID, que esto va a ser siempre único a ese récord. Así que bien, creo que esto es suficiente por el video este, así no se hace tan largo. Y en el siguiente video te voy a mostrar cómo vamos a borrar o a editar y bueno, y a seguir construyendo también nuestra aplicación. Así que gracias y te veo en el siguiente video.